con nosotros el pastor Otilio Román, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina. Aparte de esto, es el señor presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica de Puerto Rico, en la cual le damos la gloria a Dios, que ciertamente sea uno de nuestros invitados y que Dios también está usando de manera poderosa y que tanta gente disfruta esta sección, que sin lugar a duda, cuando nosotros, pastor, de hecho, quería compartirle, lo comparto al aire, cuando voy a las estadísticas de YouTube y veo cuántas visualizaciones, los videos que más visualizaciones tenemos en YouTube, tengo que decirle que los videos suyos, con las experiencias sobre el sermón y lo que Dios está usándolo, son los videos que más visualizaciones estamos teniendo en YouTube para la gloria del Señor. Así que lo felicito públicamente. Dios le está usando para la gloria de su nombre, para adiestrarnos a todos a poder tener herramientas para predicar adecuadamente y poder tener frescura en nuestro sermón. Pastor Sevidey, muy buenos días, muy buenos días. Siempre es grato poderte ver, siempre es grato poderte escuchar. Incluso a través de Facebook, por ahí me conecto en esas introducciones a las 7 de la mañana. Muy hermosa, para ir, como dicen en mi barrio, siendo embocadura a lo que es la jornada de estas 2 horas. Es un placer estar contigo. Tomo tus palabras y las conduzco a la cruz de Cristo. Y las pongo ahí a la cruz de Jesús. A Él sea toda la gloria y la honra. Nosotros somos simplemente siervos. Una voz que clamamos en el desierto, ¿verdad? Agradezco a tanta gente hermosa que cada día de la semana se conecta a esta tremenda experiencia de formación ministerial. Sin duda alguna, esto es una experiencia de formación ministerial. Sí. Así que mi gratitud, y es un tremendo honor estar aquí. ¡Feliz Navidad! Amén, hermano mío. Para la gloria del Señor, el Señor es bueno. Y para siempre su misericordia, pastor, sin lugar a dudas, el tema del sermón es un tema muy importante, es la tarea básicamente principal del pastor. Y me parece también que el poder predicar con frescura, me parece que es un tema muy importante. Sí, pastor Semidey. Quisiera comenzar a dialogar, ¿verdad? A tertuablar con nuestra gente en estas próximas semanas acerca de ese tema que tú acabas de expresar, predicar con frescura. Y en el caso de hoy, mirar dentro de, obviamente estamos dentro de la temática general de el sermón Crisis en el Púlpito, ¿verdad? Y entonces lo que estamos haciendo es que cada cierto tiempo estamos compartiendo unos subtemas dentro de ese sermón de Crisis en el Púlpito. Y hoy vamos entonces a iniciar este ciclo del tema predicando con frescura. Esto de frescura viene de predicando alegremente, de predicando renovadamente, de predicando una palabra fresca, una palabra saludable, que nuestros sermones sean frescos, que sean agradables, que bendigan la gente, ¿verdad? Que magnifiquen el nombre de Dios sobre todas las cosas. Entonces, en la mañana de hoy, mirar este tema de perspectiva de una tarea difícil, pero gozosa. Y quiero mirar esto, y en la mañana de hoy lo que quiero tocar de este elemento de tarea difícil, pero gozosa es la primera parte. Mirar hoy la predicación desde esta perspectiva de que es una tarea desafiante, de que es una tarea que tiene exigencias. La semana que viene, para mirar esta tema de la predicación como una tarea gozosa. Hoy vamos a mirar los desafíos que tiene la predicación, ¿verdad? Y que tiene el desarrollo y el predicar el sermón. Así que yo estoy utilizando una expresión del apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 14 y 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel
en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? En este caso de salvación. Así que entremos en esta temática mirando desde afuera. La tarea de proclamar el evangelio de Jesucristo nunca da la impresión de ser algo difícil. Cuando uno lo mira desde afuera, ¿no? Uno puede pensar, bueno, esto es tal vez una tarea fácil. Cuando ustedes y yo oímos a un buen predicador, uno piensa que su trabajo parece cosa fácil, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos subimos nosotros, cuando tenemos tal vez esa experiencia por primera vez a un púlpito, de inmediato podemos comprender que la tarea tiene demasiadas dinámicas entretejidas que hacen de la experiencia un desafío para colosos de la comunicación. Desde afuera uno lo puede ver como algo simple, pero cuando uno lo va a encarnar, especialmente en esa primera vez, aquellos que están teniendo la experiencia de predicar, ¿verdad? De desarrollar su ministerio de la predicación por primera vez, puede ser una tarea difícil. Así que cuando bajamos del púlpito, después de ese primer intento, casi siempre lo hacemos con nuestra autosuficiencia hecha trizas, incluso hasta con deseos de no volver nunca más a tener que atravesar esa vía dolorosa, porque puede ser que esa primera experiencia nos haga chocar con la realidad de que no es una tarea tan fácil como la vemos desde afuera, y sí, por el contrario, es una tarea desafiante cuando la experimentamos. Sin embargo, para quien ha sido llamado a predicar con frescura, para utilizar nuestro tema, en vez de quitarse, lo que hace es, bueno, voy a perseverar de tal manera que en la próxima ocasión yo lo pueda hacer mejor. Y hago un paréntesis aquí para entonces señalar, la predicación es un oficio. Hemos dicho que es un arte. Hemos hecho varias descripciones durante todos nuestros programas de lo que es una predicación, pero es un ejercicio que uno hace. Óyeme, Pastor Semidey, y hay veces que uno baja del púlpito diciendo, hoy no la pegué, hoy no la pegué. Y eso puede frustrar a una persona. Así es. Puede frustrar. Eso no tiene que ver con la espiritualidad necesariamente, ni con el sentido de compromiso. Simplemente pasa. Simplemente pasa. A veces uno hace su propia autoevaluación. Nunca olvidemos que lo que estamos predicando es la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a hacer su trabajo. Así que lo que una persona hace es que, bueno, la próxima me voy a luchar para hacerlo de una manera mejor. Así que toma la decisión de perseverar, y entonces una vez persevera y continúa en la predicación, comienza a experimentar el gozo de poder predicar el evangelio de Jesucristo en ese sentido. Así que hoy yo quiero alentar a que comprendamos que los predicadores que han ministrado por décadas, tanto en nuestro tiempo como en tiempos pasados, todos han confesado en algún momento que se sintieron inadecuados para la tarea, ¿verdad? Nos vamos al Antiguo Testamento, aún antes de empezar a predicar, cuando Dios llama a Jeremías, ¿verdad? Soy tartamudo, yo no tengo cómo voy a hablar. Moisés, yo no sé qué voy a hablar. El apóstol Pablo. Así que hoy vamos a mirar esta experiencia que, aunque es exigente y tiene sus desafíos, la podemos lograr. Al mismo tiempo, esa perseverancia les permitió ver cómo Dios los bendijo en ese ministerio. Así que veamos algunas de las razones que hacen de la predicación del evangelio un llamado más desafiante, tal vez el más desafiante que pueda haber, pero al mismo tiempo, la predicación es la ocupación más gozosa a la cual podemos ser llamados por Dios. Y vamos a mirar esos desafíos. Vamos a poner unas razones. La primera razón, ¿por qué es desafiante el oficio de predicar? ¿Por qué lo hace desafiante? Número uno,
porque enfrentamos a una audiencia que puede ser una experiencia intimidante, ¿verdad? No tiene que ver con las características necesariamente de la gente de la audiencia. Toda audiencia va a plantear desafíos. Así es. Porque cuando una audiencia está frente a un orador, esa audiencia está en expectativa de algo que el orador va a dar, que va a entregar. Y eso puede ser intimidante para el orador, ¿verdad? En ese sentido. Y por lo tanto convierte el oficio de la predicación en un desafío de proporciones ciertamente fuertes. Cuando nos enfrentamos a una audiencia, no nos estamos dirigiendo a un museo de cera. Nos estamos dirigiendo a personas reales, personas que tienen circunstancias de la vida, que están manejando circunstancias de la vida desafiantes en un tiempo como el que estamos viviendo hoy, con los desafíos que tiene la sociedad de hoy. Así que el temor a cometer errores, pensando que la gente va a salir hablando del mensaje y del mensajero, eso hace que el oficio de predicar sea una profesión desafiante para mí. Porque yo pienso, bueno, ¿cómo la gente va a evaluar mi sermón? ¿Qué la gente va a decir? ¿Qué la gente va a reaccionar? Y eso me impone un desafío. Así que ahí tenemos una primera razón, esa audiencia. La segunda razón, porque enseñar la Biblia es una tarea complicada, ¿verdad? Y digo complicada en el sentido de desafío, ¿no? La Biblia es como un diamante que para conocerlo es necesario que haya un minero experto que lo descubra y un joyero hábil que le dé belleza y forma. Es un diamante, ¿verdad? Estudiar la Biblia y comunicarla es una tarea que demanda trabajo arduo, dedicación y perseverancia. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. Dedícate con diligencia a esta tarea, de modo que tu progreso sea notable. Así que tiene desafíos comunicar, ¿verdad?, el mensaje de la escritura, y eso me parece que viene siendo la segunda razón por la cual es un desafío. La palabra de Dios no va a rendir sus tesoros a un obrero descuidado o a un estudiante que no pone lo mejor de sí mismo en la tarea a la cual Dios lo ha llamado. No importa cuántos años yo tenga en esta tarea, cada vez que subo al púlpito será un desafío, tal como fue la primera vez. Con frecuencia, Pastor Semidey, hay personas que se me acercan, miembros de la iglesia y otras personas, diciéndome, pastor, estoy nervioso cuando va a tener alguna reflexión, alguna predicación. Yo le dije, no te preocupes porque estés nervioso. Preocúpate cuando no estés nervioso. Sí. Porque toda nuestra vida ¿verdad? Se conmueve, ¿verdad? Y tiene efectos en ese sentido. Así que ciertamente es eso. Vamos a la tercera razón. Porque aprender a comunicar es un proceso arduo. Y Pastor Sevilla, tú que estás en los medios de comunicación, tú que eres un comunicador excelente, sabes cuánto hay que prepararse antes de aparecer tras un micrófono, detrás de una pantalla. Lo que ocurre es que lo que se ve en la pantalla, lo que se oye una vez empieza el programa, esa es la punta del iceberg que está afuera, que está arriba. No se ve el resto del iceberg que está hacia adentro, ¿verdad? Así que podemos tener el mejor mensaje latiendo en el corazón. Podemos poseer los mejores conocimientos almacenados en la mente. Pero si no logramos comunicar esa información de manera efectiva, todo lo que hayamos acumulado será nuestro y de nadie más. Y nuestra labor como comunicadores es compartir. Así que la predicación es el proceso de pasar a otras personas aquello que nos ha impactado a nosotros primero. Así que esta razón es importante, ¿verdad?
aprender a comunicar es un proceso arduo y eso hace de la predicación obviamente un elemento de desafío. Así que esta es una buena mañana para reflexionar sobre esto que estamos planteando. Lo siguiente que quiero compartir, si tenemos conocimiento almacenado en la mente, semejante a las reservas de oro en los países árabes, pero no lo sabemos transmitir, no se producirá un cambio en la vida de los oyentes. Así que la predicación con frescura está destinada no solo a informar, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, sino también a transformar. Por lo tanto, todo predicador debe conocer las claves de la comunicación efectiva. Hablamos hace un tiempo atrás acerca de las leyes de la retórica. Sí. Fue un tema que trabajamos aquí. Esto tiene que ver con, ¿verdad?, este elemento de comunicar. Vamos a la siguiente razón en la mañana de hoy. La cuarta. ¿Por qué es desafiante el oficio de predicar? Porque predicar cada semana, y esto aplica especialmente al pastor, predicar cada semana a la misma congregación requiere un esfuerzo físico y mental superior. En nuestra denominación, la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, había un amado pastor mentor de nombre Reverendo Evaristo Salgado, muy conocido, muy amado, era un modelo como ministro, ya está en la presencia del Señor. Yo recuerdo que un día él me invitó o me invitaron para predicar en su día de apreciación pastoral y en un diálogo le preguntaba, pastor, ¿cuánto tiempo usted lleva pastoreando aquí? Me dijo, llevo 55 años. Qué desafío tremendo, Jesús, poder predicar a una misma congregación. Para un predicador itinerante, la tarea de predicar puede ser más simple. En cambio, el pastor, para él, representa mayores desafíos porque tiene la misma audiencia semana tras semana. Así creo que uno de los desafíos más colosales para la mente humana es producir un sermón cada semana. Y eso representa un desafío. Que levante la mano aquel pastor o pastora que termina de predicar el domingo y el lunes ya no está pensando en el sermón del próximo domingo. Así es. ¿Verdad? Eso representa un desafío. Así que por eso es que estamos compartiendo eso en esta mañana. Lo siguiente que queremos compartir es que producir un sermón toda la semana, que sea alimento sólido para la congregación, que capte su atención, que responda a las necesidades de un rebaño. Créame que no estamos hablando para una tarea, ¿verdad?, para una mente de segundo nivel, ¿no? Predicar es enseñar a la gente a amar a Dios con toda su mente. Es moverlos no solo a hablar su fe, sino también a pensar su fe. Excelente. La fe no solo se habla, la fe se piensa. Y cuidado si primero no se piensa antes que hablarla. La fe se vive, pero también se piensa. Y estos dos conceptos, fe y pensar, fe y razonar, la gente los pone en lados opuestos y puede tener cierta verdad eso, pero mi fe tiene razonamiento. Y el tener razonamiento no implica que deja de ser fe. Este es otro tema, ¿verdad?, que pudiéramos traer más adelante, pero esto es importante, predicar para ayudar a la gente a pensar su fe. Lo siguiente que queremos compartir con nuestra gente esta mañana como parte de esta dinámica que estamos trabajando en la mañana de hoy. Recuerde que estamos hablando acerca de predicar con frescura y en ese sentido es que estamos acercándonos a nuestra gente. La quinta razón, ¿por qué es desafiante? Por la responsabilidad que implica. Grandes privilegios acarrean grandes responsabilidades. Y aquí uso una palabra del profeta Miqueas que dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que Malaquías nos recuerda una verdad solemne, que todos aquellos que desean comunicar el mensaje tendrán que grabarlo a fuego en sus conciencias. Poderoso. Antes de entregarlo. Y eso implica responsabilidad. La siguiente, y es la número 6, razones
¿verdad? Para los cuales o por las cuales la predicación tiene sus exigencias, por el elemento de lucha espiritual. Esto lo quiero tocar con mucho cuidado, porque yo sé que este concepto de lucha espiritual, pues a veces hay quien tiene sus propias interpretaciones de esto. Incluso hay quien de alguna manera no cree, ¿verdad? Por llamarlo así, en lo que es la lucha espiritual, y obviamente cada cual tiene, ¿verdad? La prerrogativa de creer algunos conceptos, y obviamente este es uno que muchas veces la persona no cree. Pero cuando un predicador se levanta para penetrar el reino de la oscuridad con la luz del conocimiento de Cristo, se desata una lucha inmediatamente. De nuevo, yo no quiero espiritualizar este concepto de lucha espiritual, lo quiero traer desde el punto de vista de un desafío, ¿verdad? No olvidemos que la predicación es un ejercicio homilético, hermenéutico, es un arte, pero es un ejercicio espiritual. Por lo tanto, esas fuerzas espirituales van a estar ahí. Si nuestro llamado fuese para entretener a la gente y para hacerla reír, no vamos a tener problemas nunca. Pero si se trata de entregar la palabra de Dios, obviamente ese elemento de lucha espiritual va a estar presente. Wesley dijo: el peor error de un predicador es usar el libro más importante del mundo para entretener a la gente. Así que esto sin duda alguna puede ser un desafío. Y por último, desafío que queremos, antes de cualquiera que le predicara a Jesucristo, tendrá que tener sangre de profeta en sus venas y estar dispuesto a pagar el precio más elevado si espera triunfar sobre las fuerzas del mal que se le oponen. No olvidemos que los mártires de la fe se les identifica como mártires por predicar el evangelio, por ser predicadores y predicadoras. Así que eso sin duda alguna representa un desafío. Y por último, y número 7 en la mañana de hoy, por las consecuencias eternas que acarrea la gran responsabilidad del pastor, del predicador, con su predicación, es guiar a las personas a la puerta de la salvación, para que al pasar por ellas encuentren toda la plenitud de Cristo y la vida eterna que Él ofrece. Sin duda alguna, lo hemos hablado aquí y lo seguimos afirmando, que la predicación tiene como fin darle herramientas a la gente para manejar las circunstancias de esta vida, las vivencias que cada cual experimenta en esta vida. Pero no olviden que también tiene repercusiones con la salvación. Así que la predicación en última instancia, Pastor Semidey, está destinada primordialmente a que la gente se salve para el tiempo y la eternidad. Ese es el fin ahí que queremos. Y permíteme compartir el último slide, el último pensamiento para firmar este punto número 7. El predicador, la predicadora, su trono es el púlpito. Habla en nombre de Cristo. Su mensaje es la palabra de Dios. Frente a él están las almas mortales. El Salvador invisible está a su lado. El Espíritu Santo se mueve en medio de la gente. Ángeles y demonios observan la escena. Y el cielo y el infierno aguardan el resultado. Qué basta estas asociaciones y qué tremenda responsabilidad tenemos para predicar. Hoy hemos mirado 7 desafíos. La semana que viene miraremos 7 elementos que hacen de la predicación un ejercicio gozoso. Gozoso. No solamente es desafiante, difícil, es también gozoso. Así que el Señor nos ayude, Pastor Semidey, que el Señor nos ayude a poder cumplir esta responsabilidad cada vez que tenemos esa oportunidad de hacerlo, y que nos ayude a hacerlo con temor y con temor. Pastor, yo tengo que confesarte que cada vez que, por ejemplo, cuando le escucho a usted hablando de este tema,
paran los pelos y me siento ineficiente, sigo siendo, chacho, deja eso. Ay, Dios mío, es una tarea brava, pastor. Cierto. Una tarea brava, predicar el evangelio, predicar la palabra, requiere tanto y tanto esfuerzo. Wow, de verdad que es impresionante lo que ciertamente usted nos presenta. La querida amiga Madeline nos dice: tremendo profesor, pastor, mis respetos. Es una bendición, gloria a Dios. La querida amiga Rachel Lender de Trinidad Tobago nos dice: amén, saludos, profesor. Muy profundo esto. Profundo o no, profundísimo. El pastor Luis Vallejo nos dice: saludos a los pastores Otilio Román y Jesús Semidey. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Nuestra querida amiga Maf Figueroa Lairo, Mónica, nos dice: tremendo tema. Y así es, así es. Madeline nos dice: hermosa descripción. El pastor Vallejo también nos dice: excelente enseñanza por parte del profesor Otilio Román. La pastora Omaira McNamee nos dice: wow, qué manera. Ha sido todo un manjar como siempre. Sin lugar a dudas, hoy hablando sobre el desafío, esos desafíos pastorales, en términos de lo que es la predicación. Wow, de verdad, pastor, que usted nos ha llevado por un sendero intenso y que nos pone a nosotros una gran responsabilidad, al pastor, a la pastora, de que ciertamente podamos compartir esa palabra con temor y temblor. Y algo que ciertamente me compunge y que me confronta es que los predicadores debemos tener ciertamente una sangre de profeta. Una palabra de Dios, y eso es muy cierto, pastor. Claro. Cuando muchas veces tenemos que hablar la palabra en nuestras congregaciones con voz de profeta, y hay que hablar la palabra, punto. Hay que hablarla. Cierto, sí, pastor, yo recuerdo brevemente 15 segundos cuando niño veía a mi padre con su Biblia en la casa donde nos criamos. Él tenía una oficina en la segunda planta, él subía a la oficina. En esa segunda planta, al lado de su oficina, nosotros teníamos una cancha de baloncesto, los hijos. Así que nos íbamos a jugar baloncesto allí. Y yo veía a mi padre a través de las ventanas, en el escritorio, leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo. Era tiempo donde nos íbamos a jugar baloncesto, mis hermanos, los amigos del barrio, las famosas cocinitas de 30. Claro. Y jugábamos hasta por la noche. Y había ocasiones donde llevaba a mi padre 4 o 5 horas allí. A veces nos metíamos a la oficina porque él tiene una fuente en la oficina y lo dejábamos sin agua en la fuente. Y yo siempre me preguntaba: ¿y por qué él está aquí tanto tiempo? Yo lo veía con Biblias, con libros, leyendo, revistas, leyendo, anotando. No había computadora para ese tiempo, era todo a mano. Según fui creciendo, y entonces el Señor me permite entrar en este oficio, me doy cuenta del tiempo que invertía mi Señor Padre en preparar, porque cada domingo que se trepaba al púlpito en nuestra comunidad fe donde nos criamos, había una palabra de Dios tan pertinente. Y esos fueron modelos que fueron consciente e inconscientemente metiéndose por mi piel. Obviamente luego vinieron otros modelos, ¿verdad? De otros ministros. Así que sí, pastor Semidey, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, pastor Semidey. Así. Que el Dios Todopoderoso alce su rostro sobre nosotros y tenga misericordia y nos ayude para que cuando lleguemos ante su presencia en aquel gran día, podamos decirle: Señor, lo hice bien. Y Él diga: ven, buen siervo fiel, ven, buen siervo fiel. Así el Señor nos va a ayudar. Él nos está ayudando a hacerlo. Es mi aliento esta mañana. Adelante. Seguir proclamando la palabra del Señor. Es desafiante, pero Él está con nosotros para ayudarnos en esta encomienda. A la gloria del Señor. Pastor, tengo por acá un buen amigo, Jesús Edgardo García Briales. Un abrazo a este gran bautista de aquí de Metrópolis, y nos dice: saludos a mi amigo Otilio, bendiciones
Gracias por eso. Un abrazo, pastor. Qué bueno, pastor. Antes de finalizar, nos gustaría conocer cómo la gente puede conectarse con usted y con su ministerio. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios Mission Board o Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. También a través de nuestro correo electrónico iddmbomar@hotmail.com o nuestro número celular 787-226-0039. Siempre para servirles. Pastor, un abrazo, la paz del Señor sea contigo y qué bendición que Terto Hablemos pueda contar con un ministro y un recurso, un invitado como usted, un pastor como usted, que ciertamente nos está llevando a un nivel de juego poderoso y nos está presentando cosas tan valiosas y tan oportunas para poder ejercer nuestros ministerios de manera efectiva. Gracias por bendecirnos, pastor. Gracias, pastor. Se me dé un abrazo a todos. Feliz Navidad. Gracias, pastor. Un abrazo.